Buen día, buenos días. Nadie me enseñó cómo se dice. ¿Se dice buen día o buenos días? ¿Averiguaron? No. Para el domingo que viene llevan tarea, enséñenme cómo se dice. ¿Buenos días o buen día? Buen día. A los que no pude saludar, seguimos estudiando, aprendiendo, escuchando a nuestro Dios, y lo hacemos a través de esta carta dirigida a Timoteo. Y ya estamos llegando al final. Así como Pablo estaba llegando al final, también nosotros estamos llegando al final de la carta. ¿Sí? Y Pablo escribe a Timoteo allí y comienza el capítulo 4 de esta carta y le dice: te dejo este solemne encargo. Y vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a hacer un poquito de repaso simplemente del último sermón que nos compartió Andrés. ¿Se acuerdan? Que no fue el domingo pasado porque tuvimos el aniversario, sino el anterior. Y allí Andrés nos comentaba, ¿sí? Bueno, ya recordamos, para aquellos que no sabían, esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe, y él ya está allí preso en Roma y sabe que su final físico no va a ser muy feliz. Había apelado ya a César y probablemente, era muy probable, él lo sabía, que él tenía que ser ejecutado, y él lo hace manifiesto allí en la carta que le escribe a Timoteo. Pronto va a ser decapitado, pero deja un legado a la iglesia. Vamos allí a leer el capítulo 4, versículo del 1 al 2. ¿Todos lo tienen? Y dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que instas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia. Hasta allí nos habló Andrés y veíamos la naturaleza de este encargo que Pablo le hace a Timoteo, y le dice que predique el Evangelio, y se lo pide y se lo indica que lo haga de alguna forma, y le dice: tiene que ser una proclamación urgente. ¿Por qué urgente? ¿Se acuerdan algo o no? Hay una necesidad en la sociedad. Esta necesidad está y es real. Las personas necesitan escuchar del mensaje que Dios tiene para ellos, un mensaje de salvación. Es urgente que lo hagamos, no nos podemos dormir. Tiene que ser una proclamación adecuada. Leíamos recién allí que dice: convence, reprende, anima y enseña. La palabra de Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros y para el momento especial que estamos viviendo. Lo estudiábamos tiempo atrás porque dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para cuando no hacemos las cosas bien, para reprendernos. Cuando necesitamos ánimo, Dios nos da ánimo a través de su palabra. Entonces debe ser urgente porque la gente lo necesita, y debe ser adecuada. La iglesia tiene palabra para la persona que lo necesita, y uno tiene que ser responsable y poder dar la palabra adecuada para cada persona. Tiene que ser una proclamación paciente. Nosotros somos los encargados simplemente de transmitir el mensaje, pero quien lleva fruto es el Espíritu Santo. Tenemos que tener paciencia. Hago lo que Dios me pide que haga y debo esperar. Transmito el mensaje que Dios me dio
para el mundo y debo esperar. No puedo forzar ninguna puerta porque Dios no forzó ni pateó la puerta de mi vida y de mi corazón. Él golpeó pacientemente mi corazón hasta que yo abrí mi vida y lo dejé entrar y cené con Él. ¿Amén? Tengo que saber esperar. Y debe ser una proclamación inteligente. Somos pescadores de hombres. Y Gustavo me viene invitando a pescar hace un tiempo y él me dijo que ya está preparando una línea especial de tal tamaño porque él está preparando lo que hace falta. Y nosotros como pescadores de hombres debemos ser inteligentes y debemos buscar la forma en la que este mensaje llegue al corazón. Y si yo soy un pescador, estoy atento, escuchando a la persona a la que le transmito este mensaje y tengo que buscar el momento adecuado para poder decirle, mira, yo tengo un mensaje para vos. Después espero que el Señor actúe. La naturaleza del encargo. Y ahora vamos a ver la base de este encargo. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que instas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia. Versículo 3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado a término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Amén. Ya habíamos estudiado de que Timoteo probablemente tenía un carácter tímido. No sé si llamarlo débil, pero sí tímido. Pablo, cuando le escribe allí en los primeros versículos de la carta, le dice: debes hacer fuerte tu fe. No te avergüences del Evangelio. Probablemente era parecido a mí, era un poco vergonzoso. Qué lástima que tenga que reforzarle Pablo a su hijo espiritual que no debía avergonzarse del Evangelio. Pero probablemente Pablo lo hacía. Entonces, cuando Pablo le encarga, le deja este encargo, le sugiere y le dice: mira en estas 3 direcciones. La primera dirección es el Cristo que se manifestará. Versículo 1. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques este mensaje. Primer enfoque le dice: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Y hace énfasis principalmente en Cristo Jesús. En esta verdad que sabemos, que es que Jesucristo murió, vivió en la tierra, murió, cargó con nuestros pecados, ascendió a los cielos, pero que vendrá.
vendrá a buscarnos y Cristo se manifestará. Pablo no está efectuando este encargo en su propio nombre, ni siquiera en la autoridad apostólica que él tenía y hasta la paternidad espiritual que Pablo tenía sobre Timoteo. Él está fundamentando este encargo en Cristo Jesús. Saben, en mi historia de cristiano de la iglesia, muchas veces me costó y traté de esforzarme para no tratar de ser rebelde. ¿Y por qué les digo esto? Siempre fui hijo de pastor. Entonces tenía un pastor y también tenía un papá, el cual nunca quise que se me mezclaran estas dos imágenes y estas dos funciones. No quiero ser rebelde a mi pastor, pero tampoco quiero tomarlo como es mi papá. Y llegó un día en el que me había peleado con una persona que yo consideraba que me había hecho mucho daño, y mi papá me llamó y me dijo: siento de parte de Dios de pedirte que te pongas en paz con esta persona. Sin duda yo estaba muy enojado, pero este sentir que recién les había comentado, el hecho de no querer ser rebelde, pesaba en mi corazón. A tal punto de que yo lo miré y le dije: ¿vos me estás hablando como mi papá o como mi pastor? Y no me estoy poniendo de ejemplo, ¿sí? Por favor, no lo tomen así. Yo lo que estoy tratando de expresar es este sentir cuando Dios habla. Porque yo le dije, si es un consejo como papá, aunque sabía muy bien de que Dios me instaba a seguir las órdenes y los consejos de mi padre, yo me atrevía quizás a no seguirlo. Pero si era un mandato de parte de Dios, no sé si tenía tantas agallas para decirle no. Entonces cuando él me dijo, siento de parte de Dios, ya la cosa no era lo mismo que como tu papá te digo que. Y aquí Pablo le está diciendo justamente esto. Yo estoy fundamentando este encargo que te pido en Cristo Jesús. Es una verdad de que Jesús me eligió, es una verdad de que Jesús cargó con mis pecados, es una verdad de que Jesús va a venir a buscarme. Y allí es donde Pablo nos pide que prediquemos el Evangelio. 3 verdades movían a Pablo y a Timoteo a predicar esta palabra. Primero, la manifestación de Cristo. Isaías 2 al 4. ¿Me va a poder achicar un poquito así lo podemos leer? O alguien que lo busque, por favor. Isaías capítulo 2, del 2 al 4. Del 2 al 4. Muchas gracias. La manifestación de Cristo era uno de los motivos que movía a Pablo y que movió a Timoteo para predicar su palabra. El juicio a vivos
y a muertos, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso a juzgar a vivos y a muertos. 2 Corintios 5:10 dice: porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. La manifestación de Cristo, el juicio a los vivos y a los muertos, y el reino de Dios consumado. Zacarías 14:9 dice: ese día reinará el Señor en toda la tierra. El Señor será el único, y único será también su nombre. Estas tres verdades movían a Pablo y a Timoteo, y también debe ser el mayor incentivo a la predicación del Evangelio y a mantenernos fieles al Señor. La primera dirección en la que Pablo le pide a Timoteo y nos pide que miremos a la hora de cumplir con este encargo es la manifestación de Cristo. La segunda es la escena contemporánea. Porque va a llegar el tiempo, versículo 3, en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuento. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Días oscuros y difíciles esperaban a Timoteo si es que no habían llegado ya. Pablo lo sabía y se lo estaba anticipando a Timoteo, y días difíciles y oscuros son los que estamos viviendo, como iglesia, como sociedad. Recién nos decían de que nos van a hablar sobre lo que la palabra de Dios dice sobre estos temas difíciles que se están hablando alrededor nuestro y de que nosotros probablemente no nos animamos a hablar por desconocimiento. Es difícil. Es difícil escuchar lo que se escucha. Es difícil ver lo que se ve. Las noticias nos asustan y vemos y sentimos cosas que nos dan miedo. Y es esa la situación que la palabra de Dios nos dice que estamos viviendo. Y también nos advierte de que la gente no va a querer escuchar la verdad. Y de que va a hacer oídos sordos. De que va a darle la espalda a la verdad. Una versión lo llama comezón de oídos. Y son dos características las que tiene esta comezón de oídos. La primera es reemplazar la revelación de Dios con sus propias fantasías. Entonces, acomodo lo que Dios dice, o mejor dicho, lo cambio y pongo lo que yo creo que tengo que poner. Y si recibo un consejo es: ¿a vos qué te hace bien? ¿Vos cómo te sentís bien? Entonces hacelo. Reemplazo lo que Dios me dice que tengo que hacer por lo que a mí me parece. Segunda característica de este comezón de oídos es el criterio con que juzgan a los maestros. No es como debería ser, o sea, la palabra de Dios, sino nuestros propios gustos subjetivos. ¿Me gusta lo que escucho? Sos un buen maestro. ¿No me gusta lo que estoy escuchando? No, entonces no estoy de acuerdo. Y no es lo que nos enseña la palabra de Dios de cómo juzgar a los maestros. La gente no escucha primero para luego decidir si lo que escucha es verdad.
sino que primero decide lo que quiere escuchar y luego elijo el maestro que me hablará a mi propio gusto. Cuando pongo la televisión, primero pienso, ¿qué tengo ganas de ver hoy? Como cuando elijo una película en Netflix. Che, ¿qué quiero ver? ¿Una comedia? ¿Quiero ver una de acción? ¿Quiero ver? Después pienso, a ver, ¿y estos actores? ¿Me gustan? Sí, la pongo a la película. Pero con respecto a la vida, con respecto a lo que Dios me dice, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo decir, a ver, ¿qué tengo ganas de escuchar? Y me gusta cómo me lo dice y no, entonces lo tomo como una verdad. La verdad de Dios está escrita y es su palabra. ¿Me gusta? Pero sin duda que me hace bien. Y es allí a donde tengo que ir. La escena que nos rodea tiene que ser la segunda motivación para poder hablar y transmitir la palabra de Dios. Por último, el apóstol ya anciano. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio y se acerca la hora de mi muerte. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he llegado a término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Recién el pastor Eduardo, mi papá, les hablaba a ustedes los viejos. Y les decía, no se pongan a pensar de que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso no es de sabios. Antes de preparar el sermón, le pedí al Señor que me hablara. Y me habló a través de los últimos pasajes. Y ahora creo que hay un mensaje, permítanme ponerme de este lado, para nosotros los más jóvenes. Así como Josué siguió a Moisés, así como Salomón siguió a David, como Eliseo siguió a Elías, Pablo le está pidiendo a Timoteo que siga con su encargo. Y Dios nos pide que sigamos con el encargo de los más jóvenes. Mi papá se está poniendo un poco viejo. Y a veces él me habla y me dice, yo ya no quiero trabajar más. Esto es tuyo. En el trabajo me cuesta, pero cuando nos hablan en la iglesia y los líderes que nosotros vimos, de los cuales aprendimos, nos dicen, yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ahora les toca a ustedes. Yo confieso que nos da un poco de miedo. A veces nos da vergüenza y la vergüenza se quita, Dios te la quita. Y el miedo es un encargo muy importante el que Dios nos está haciendo. Debemos predicar el Evangelio. El mismo Evangelio de que Dios nos habló, porque es una verdad. La situación que vemos es una situación difícil, pero está en nosotros la responsabilidad de poder llevar este mensaje. Pablo utiliza dos expresiones muy gráficas cuando le hace y le deja este encargo a Timoteo. La primera probablemente de la batalla y de la lucha, y le dice, yo he peleado la buena batalla. Esto requiere esfuerzo, trabajo, dedicación. La segunda le dice, yo he acabado la carrera. Y seguramente está haciendo allí referencia, más adelante lo vamos a ver,
algún versículo de 2 Corintios. Y la tercera le dice, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Requiere esfuerzo, trabajo, dedicación, sacrificio. Pablo nos está advirtiendo de que vamos a sufrir. Así como se lo advirtió a Timoteo, también nos lo está diciendo a nosotros. El encargo que te dejo no es fácil, pero debes hacerlo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hechos 20:24 dice, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio, de anunciar la buena noticia del amor de Dios. 30 años antes probablemente Pablo dijo esto, y esto se transcribió al libro de los Hechos. Lo que había sido un propósito, ahora era una realidad. Lo que él anhelaba para su vida, la pudo cumplir. Y por eso tiene la autoridad para poder decirle a Timoteo, he guardado la fe. Ahora solo resta que reciba el gran premio, la corona de justicia. 1 Corintios 9:25 dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como un premio una corona que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. ¿Saben? El emperador Nerón estaba pronto a juzgar a Pablo y condenarlo a muerte. Pero él estaba seguro de que pronto habría un reverso al veredicto de Nerón. Cuando el Señor, el juez justo, lo declare justo. Esta misma justificación en Cristo aguarda a los que amamos su venida. Y simplemente quiero leerles del autor del libro que seguimos para estudiar la carta de Pablo a Timoteo, esta frase, y no solamente para los más jóvenes, sino todos aquellos que siguen en el camino de Dios y a todos aquellos que sientan que Dios les dio este encargo. Y dice Stott, este es, pues, Pablo ya anciano, tal como él mismo se tituló 2 años antes al escribir a Filemón. Ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera y guardado la fe. Su sangre y su vida están por derramarse. Su pequeña barquilla está por soltar las amarras, desplegar sus velas y navegar hacia otro puerto. Está aguardando ansiosamente su corona y estos hechos han de ser el tercer motivo para incentivar a Timoteo a la fidelidad. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Dios está obrando su propósito año tras año. Sus siervos mueren, pero su obra sigue. La antorcha del Evangelio es pasada de la mano de una generación a otra. Mientras los líderes de la generación van pasando a la presencia del Señor, se torna más urgente la necesidad de que los que les suceden avancen con valentía para tomar su lugar. El corazón de Timoteo sin duda fue profundamente conmovido por esta exhortación de Pablo, el anciano guerrero, quien le había conducido a Cristo. No podemos depender para siempre del liderazgo de la generación precedente. Llega el día en que debemos calzar sus zapatos y tomar la delantera. Aquel día ya había llegado para Timoteo y a su tiempo llegará también para nosotros. Así pues, en vista de la venida de Cristo a juzgar, de la oposición al Evangelio por parte del mundo contemporáneo
y de la muerte inminente del apóstol encarcelado, la última comisión a Timoteo contenía una nota solemne de urgencia. Predica la palabra. Creo que la palabra del Señor es clara y tiene una orden para nosotros. Él, por ser bueno, nos da los por qué y también nos indica el cómo hacerlo. Ahora está en nosotros el cumplir con esto. Yo los invito a que nos pongamos de pie.